Nuestro siguiente tema es derivada direccional y el gradiente. De manera general, aquí podemos ver un ejemplo donde dice que en el siguiente mapa se muestra el mapa de contorno de la función de temperatura para los estados de California y Nevada a las 3 de la tarde de un día de octubre. Las curvas de nivelo y las isotermas unen localidades con la misma temperatura. La derivada parcial de la temperatura en dirección de X en un lugar como Reno, por aquí está Reno, es la razón de cambio de la temperatura respecto a la distancia si viajamos hacia el este desde Reno, perdón. Y te da ayer la razón de cambio de la temperatura si viajamos hacia el norte. Pero ¿qué sucede si queremos saber la razón de cambio de la temperatura cuando viaja al suroeste, es decir, hacia Las Vegas o en alguna otra dirección? En esta sección pues vamos a poder utilizar entonces el concepto de lo que se le llama derivada direccional, que quiere decir que ya no voy a tener cambios puros en dirección de X o nada más de Y o nada más de Z, sino que voy a poder tener el cambio en una dirección en específico. Y esto pues nos expande todavía más las utilidades y las aplicaciones que podemos dar a el uso de las derivadas parciales en funciones de varias variables. Entonces, de manera general, aquí vamos a recordar conceptos básicos como el del vector unitario. Un vector unitario es aquel cuya magnitud vale 1 y por lo tanto vamos a ver que un vector definido en términos de coseno de teta y seno de teta siempre será unitario. También hay que recordar que la derivada con respecto a x es aquella derivada en donde yo varío un cambio en x, ¿verdad? Pero permanezco constante en y, mientras que la derivada en y, ¿verdad? O parcial en y es cuando yo cambio en la dirección de y, pero permanezco constante en x. Dados estos aspectos, entonces podemos entrar al concepto de la derivada direccional. Básicamente, la derivada direccional lo que nos hace es considerar un punto específico de la superficie, ¿verdad? Y considerar también una dirección a la que nosotros nos queremos dirigir. Entonces, si nosotros juntamos estos dos conceptos, podemos darnos cuenta que básicamente lo que estamos dando es que independientemente de la curva, en un punto en específico, yo no voy a querer ir solamente en dirección de X o solamente en dirección de Y, sino quiero y deseo conocer qué pasa si me muevo en la dirección de U. Entonces, vamos a tener que esta tangente que estamos viendo aquí, esta recta tangente, tiene que ser entonces prácticamente su proyección, ¿verdad? La proyección de esta tangente tiene que ser directo sobre el vector en el que yo me quiero dirigir. Y este proceso de proyección, si lo recuerdan un poquito más a detalle, tiene o se relaciona con el producto punto. Por lo tanto, podemos ver que una derivada direccional es aquella derivada o esa razón de cambios que se calcula en la dirección de un vector que tiene que ser unitario, bien importante que sea unitario, ¿verdad? Y por lo tanto se calcularía como la tasa de cambio en dirección de X, producto por A, más la tasa de cambio en Y, producto con V. A mí me gusta ver esto también considerando que podemos estar trabajando más allá de 3 dimensiones. Es lo bonito de trabajar el cálculo de manera vectorial, porque ya no me limita a algo que yo a fuerzas tenga que graficar, sino que pues puedo expandir tantas variables como sean necesarias, y más cuando lo que estamos trabajando en realidad, si vemos, es el producto punto. Y estamos trabajando el producto punto de dos vectores, uno que es el vector de dirección y otro que es el vector de la razón de cambio, por eso trabajamos la proyección que sale por el producto punto, ¿verdad? Entonces aquí nos dice, el mapa de contornos muestra el promedio de temperatura máxima para noviembre del 2004 en grados Celsius. Estima el valor de la derivada, grados centígrados. Estima el valor de la derivada direccional de esta función temperatura en A en la dirección de B. ¿Cuáles son las unidades? Entonces nosotros tenemos la temperatura A y no nos queremos mover nada más una unidad acá o una unidad por acá y una unidad al norte o una unidad al sur. Queremos movernos en esta dirección, ¿verdad? Entonces si nosotros nos movemos en esta dirección, pues la tasa de cambio no es la misma a moverme para acá. Si se fijan, aquí sigo quedando en donde mismo.
Si me muevo al norte todavía es más caliente mi temperatura, pero si me muevo en esta dirección, en la dirección de B, está cambiando. Ahorita este ejercicio de contornos lo voy a dejar pendiente para cuando estemos presentes entre nosotros, porque ahorita lo que me interesa es la parte de la aritmética y los cálculos y el álgebra para no batallar. Entonces, de manera general podemos ver que podemos reescribir también de otra manera o definir a partir de ese concepto el concepto del gradiente, que el gradiente es en realidad un vector gradiente y el vector gradiente está definido por la parcial de x y la parcial de y, y si tuviéramos x y z sería parcial de x, parcial de y y parcial de z. Y lo que hace el vector gradiente es que me está diciendo cuál es mi dirección de máximo incremento o mi dirección de máximo decremento, ¿verdad? Entonces, el vector gradiente, aquí como lo estamos viendo, es un vector que está sobre el plano XY, ¿verdad? Y nos está mostrando una dirección. Tiene su proyección, por así decirlo, también en el plano XY, si lo quisiéramos ver así. Y algo bien interesante también es que nos permite irnos a otros puntos, como una vez que identificamos que el gradiente son las derivadas parciales, y como habíamos dicho que las derivadas parciales se multiplicaban por A, la derivada parcial de X se multiplicaba por A y la derivada parcial de Y se multiplicaba por B para encontrar la derivada direccional, entonces encontramos que la derivada direccional es en realidad el producto punto del vector gradiente por un vector unitario. Y esto tiene muchas aplicaciones porque podemos entonces trabajar o darnos cuenta cómo es que funcionan todos estos sistemas de rastreo, como en el caso de los misiles, que lo que están buscando ellos es en base a un sensor que busca el calor y está buscando, ¿verdad? No el calor medio o no cualquier calor, está buscando la máxima fuente de calor. Entonces, como siempre está buscando la máxima fuente de calor, entonces está trabajando con gradientes que le están dando la dirección hacia donde encuentra la máxima fuente de calor. Entonces nosotros pensaríamos que estos sensores pues, no tienen nada que ver con matemáticas, ¿verdad? Que sería simplemente un proceso de programación, pero para que esto pueda encontrar, ¿verdad? Se requiere de un modelo matemático que nos ayuda. Entonces, así como esta hay muchísimas otras aplicaciones de los gradientes, los pilotos también, no nada más en los sensores, sino también los mismos pilotos de los sistemas aéreos a veces también utilizan gradientes para trazos de rutas. Entonces hay una cantidad muy importante de aplicaciones de gradientes que yo les recomendaría que ahora sí utilicen a su buen amigo Google, ¿verdad? Y podamos investigar más, especialmente cuando lo buscamos enfocados a nuestras carreras y nuestras áreas de desempeño. Entonces, igualmente, como seguimos trabajando con vectores, pues nos podemos mover más allá del espacio bidimensional y del tridimensional y podemos trabajar funciones más completas. Tenemos por ahí, ¿verdad?, esta información donde nos dice también que el gradiente tiene ciertas propiedades. La primera de ellas es que se relaciona con la derivada direccional. La segunda es que si el vector gradiente es 0, entonces la derivada direccional va a ser 0 para cualquier dirección a la que nosotros nos queramos ir. Y este va a ser bien importante más adelante cuando estemos con optimización y con, pues básicamente con optimización. También vamos a ver que la dirección de máximo incremento en f está dada por el vector gradiente y lo más importante aquí es que el valor máximo de esa dirección, ¿verdad?, está dada por el valor absoluto del gradiente, es decir, la magnitud del gradiente positivo. Y la dirección de mínimo incremento está dada por el menos el vector negativo del vector gradiente, ¿verdad? O el escalar negativo del vector gradiente y el valor mínimo de la derivada en esa dirección o de la derivada direccional de ese vector está dado por menos el valor absoluto del vector gradiente, que en este caso sería menos la magnitud del vector gradiente. Entonces nosotros de nueva cuenta, recuerdo, ¿verdad? Tenemos la dirección de u, vamos a encontrar entonces que tenemos el gradiente, ¿verdad? Y el gradiente nos está diciendo, ok, tú te quieres mover esta dirección, pero para acá es donde tienes tu máximo incremento. O tú te estás moviendo para cualquier otra dirección, pero para acá tienes tu máximo incremento y para acá tienes tu máximo decremento.
Entonces estos conceptos son muy importantes y pues podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo vuelve a caer todo sobre el proceso de las proyecciones. Si tienen dudas sobre este concepto de proyecciones, que nosotros no lo cubrimos en nuestro material, pueden regresarse a la sección de producto punto y en producto punto trabajar proyecciones y van a ver que esta fórmula aparece de nueva cuenta, que también, como la ven, se parece a nuestro proceso que ya habíamos calculado de ángulos entre vectores. También en las aplicaciones del gradiente van a un tema que no hemos estado revisando, que tiene que ver con los planos tangentes, porque en una superficie en realidad no tengo solamente una recta tangente, sino que tengo un plano tangente. Y una de las bondades que tiene el vector gradiente es que funciona, ¿verdad?, en este caso perpendicular al vector tangente, y por lo tanto podemos calcular de mejor manera la ecuación de un plano tangente. Más adelante nos vamos a detener con esto con mucha calma y nos vamos a regresar a otra sección, pero vamos a aprovecharnos del concepto del vector gradiente y esta característica que tiene de ortogonalidad, ¿verdad?, con el vector tangente en cierto punto. Entonces, de manera general, pues estas son las características que quiero que recuerden, ¿verdad? ¿Qué pasa si el vector gradiente se hace cero para una derivada direccional? ¿Cómo se calculan los máximos y los mínimos, los máximos incrementos y decrementos, o el mínimo incremento, ¿verdad? Y también una aplicación muy importante que vamos a ver, ¿verdad?, y que de hecho ya la aplicamos ahorita para los planos, es que los vectores gradientes siempre son normales a las curvas de nivel. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una curva de nivel y calculo mi derivada y grafico mi vector de derivadas o mi vector gradiente, voy a ver que siempre en ese punto mi vector gradiente va a estar apuntando de manera perpendicular y por lo tanto siempre está haciendo un ángulo de 90 grados. Y esta parte de ser 90 grados ayuda a los procesos de normalización, de ortogonales, que nos ayudan a poder construir más conocimiento de acuerdo a las aplicaciones en las que estamos trabajando. Voy a cortar aquí y en el siguiente video estaremos trabajando un ejemplo ya de deriva direccional y de vector gradiente.